buenas tardes mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde, por este día que nos podemos reunir como sus hijos y tener el privilegio de llamarle Padre. Vamos a escuchar este preludio, mis hermanos. Puestos de pie mis hermanos, vamos a entonar el himno número 44. Te loamos, te glorificamos, con gran entusiasmo y con gran fervor. Te loamos, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre. Toda la tierra con temor sagrado siempre te adora. Y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor ensalzado, Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestras adorado sobre la tierra. En actitud de reverencia, tengamos este tiempo de adoración. Tendremos ahora, mis hermanos, el llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, capítulo 65, versículo del 1 al 13. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se apagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía,
el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas de los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta tarde, este día. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como ese Dios que obra en toda su creación, como ese Dios al que los vientos le responden. Padre, que estas palabras, que el mensaje del día de hoy sean de edificación a nuestros corazones, que tu Espíritu confirme estas palabras en nuestro corazón, Dios mío. Te agradezco por mis hermanos, Señor. Yo sé que tú tienes piedad y tienes misericordia siempre de nosotros, Señor, y de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran hoy presentes. Te lo suplicamos todo y te dejamos todos nuestros anhelos, nuestras peticiones y gratitudes en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Redentor nuestro. Amén. Entonemos ahora, mis hermanos, en el himno número 235, Majestad.
Con ese mismo fervor, mis hermanos, entonemos ahora el himno 256, Venid, cantad de gozo en plenitud. Ahora, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En actitud de reverencia, tengamos este tiempo de adoración. Vamos a tener nuestra oración en esta tarde. Antes de hacer nuestra oración, quisiera leer el Salmo 91, la parte final, los versículos 14, 15, 16. Dice de la siguiente manera: por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En esta parte de la Biblia encontramos promesas que es para el pueblo de Dios. Y ese pueblo pues somos nosotros, porque dice, me invocará y yo le responderé. Nosotros creemos firmemente lo que dice este texto de la Biblia. Para nosotros es un consuelo, es una esperanza, porque dice que cuando invocamos, cuando le pedimos a Dios algo, dice, y Él nos responderá, pero claro, de acuerdo a su voluntad. En esa confianza, en esa seguridad, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga durante estos días. Vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde. Estamos agradecidos contigo porque nos das la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Pero también, Señor Jesús, nos permites que nos reunamos a través de este medio electrónico. Tu pueblo se reúne, Señor, y para adorarte, para glorificar, para exaltar tu bendito nombre, Señor. Y nos acercamos también, Señor Jesús, delante de tu trono de tu gracia para pedirte el perdón de nuestros pecados. Tal como dice tu palabra, me invocará y yo le responderé. Confiamos en tu promesa.
Confiamos en tu palabra, Señor. Conoces a tu pueblo, conoces las necesidades de tu pueblo, porque tú eres un Dios omnisciente, que conoces nuestros pensamientos, nuestro corazón, conoces lo que nos atormenta, lo que nos acongoja, lo que nos dificulta en esta vida, Señor. Pero en especial queremos rogarte por tu pueblo, por aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Como tú eres un Dios que conoces lo más profundo de nuestro pensamiento, y nos acercamos delante de ti en esta tarde para depositarlo en el hueco de tu mano, sabiendo, Señor, que tú vas a contestar conforme a tu divina voluntad, Padre. Señor, queremos rogarte por los miembros de esta iglesia. Seguramente, Señor, hay personas que tienen dificultades. Seguramente, Señor, hay personas que tienen problemas. Seguramente, Señor, hay personas que tienen necesidades. Pero buscamos a ti y lo depositamos en el hueco de tu mano, sabiendo, Señor, que tú vas a contestar conforme sea tu voluntad. Y queremos rogarte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Pero también, Señor, pues queremos rogarte que fortalezcas a la iglesia y que la iglesia seamos de un mismo sentir, de un mismo propósito, de extender tu palabra a través de este medio, Señor. Y que nosotros como tu pueblo podamos compartir pues tu palabra a aquellas personas que no han escuchado pues el evangelio. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas. Señor, lo ponemos en tus manos, pues a tu iglesia, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Preparemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, mis hermanos, y adoremos al Señor con todos nuestros bienes, teniendo la convicción de que lo damos para Él y para su iglesia. Saben, mis hermanos, que pueden hacerlo a través de la cuenta de Berit. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por estas ofrendas, Señor, que tú has puesto a bien en nuestro corazón darla a tu iglesia, Señor. Padre, te suplicamos que, Señor, estas ofrendas, Padre, tú las bendigas. Te las entregamos con todo nuestro corazón, Señor. Tenemos la convicción, Padre, de que las damos para tu iglesia. Te agradecemos por ella y asimismo, Señor, que tú las bendigas. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos ahora, mis hermanos, esta participación especial.
Ahora, preparemos nuestros corazones para el mensaje de esta tarde a cargo del presbítero Pedro Arcos, el cual se llama Hemos hallado al Mesías. Ustedes podrán consultar en este momento su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 1 y vamos a seguir estudiando, es el capítulo 1, pero en esta ocasión les invito que busquen en sus Biblias San Juan, capítulo 1, los versículos 35 al 42. Busquen en sus Biblias, mis queridos hermanos, San Juan, capítulo 1, 35 al 42. Si ya lo tiene, le voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El versículo 41 dice: hemos hallado al Mesías. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque nos has dejado tu palabra. Queremos rogarte, Señor, pues que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios y que seas tú, Señor Jesús, el que dirige lo que voy a comunicar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos hallado al Mesías. La misión de Juan el Bautista era que la gente conociera a Jesús. Era que la gente identificaran quién es Jesús. En nuestra exposición anterior hemos visto cómo daba testimonio de él. Ahora vemos que les dice a algunos de sus discípulos que sigan al Señor. En los sinópticos, cuando decimos hacer los sinópticos, estamos hablando de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Encontramos los relatos de llamamiento. Por ejemplo, en el Marcos capítulo 1, los versículos 16 al 20, allí encontramos cómo Jesús
iba a formar su equipo, estaba llamándolos a estos hombres como para sus discípulos. Pero en este Evangelio de Juan es muy diferente de lo que Juan va a explicar. El Evangelio de Juan nos habla de un llamamiento a ser discípulos. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de un llamamiento a ser apóstoles. El tema de Juan, en otras palabras, podemos decir, no es el nombramiento de los apóstoles, sino su relación con Cristo. Estrictamente hablando, en este Evangelio de Juan, no hay ningún llamamiento, solamente en el caso de Felipe, en el versículo 43, porque dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló Felipe, le dijo, sígueme. Ni Jesús llama, sí, Juan envía. Los discípulos de Juan el Bautista reconocen al Mesías y le siguen de forma natural. Una pequeña confirmación sería que cuando Jesús se encuentra por primera vez con Simón, le da el nombre de Pedro, como dice en el verso 42. Mientras que en los sinópticos, en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, que no recogen este encuentro, no aparece el momento en el que se le cambia el nombre. Los que fueron llamados lo abandonaron todo por seguir a Jesús. Entonces dice en el versículo 35-36, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Una vez más, el evangelista Juan nos da una marca bastante precisa, porque podemos ver en los versículos anteriores, donde fue nuestra exposición el domingo pasado, en los versículos 18 y 19 al 28, se nos dice que el nombre de uno de los discípulos, porque dice aquí en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Se nos dice que el nombre de uno de los 2 discípulos, es decir, discípulo que quiere decir aprendiz. La palabra quería decir aquellos que se habían adherido, integrado, formado a un maestro concreto. Es Andrés, pero no se nos identifica o no nos dice el nombre del otro discípulo, porque dice aquí, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Nada más se nos revela el nombre del discípulo que se llama Andrés, pero el otro no nos dice. Algunos han pensado que se trataba del discípulo amado, o sea, Juan, aunque no se ha podido probar, pero podría ser cierto. Además, esto avala el hecho de que detrás del evangelio hay un testigo ocular, la figura de Juan de pie, mirando a Jesús
mientras pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque dice, y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta ocasión, Juan el Bautista no dio ninguna orden a sus discípulos que siguieran a Jesús, pero todo su ministerio de Juan mira hacia adelante, piensa en el futuro. Había instruido bien a sus discípulos, había enseñándole bien a sus discípulos. Por eso cuando esos dos discípulos oyeron que aclamaba a Jesús diciendo, el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, los discípulos de Juan supieron lo que tenían que hacer. El comentarista Hendriksen dice de esta manera, inmediatamente dejaron a Juan y siguieron a Jesús. El tiempo verbal, dice, siguieron, es el que se usa para una acción concreta, en un momento concreto, lo que quizás indica que lo dejaron todo por seguirle. Es decir, no era una decisión a medias, sino que se entregaron a él por completo. Debemos tener en cuenta también que este verbo tiene un sentido más general, seguir, en un sentido más específico, seguir como discípulo. Puede que en este versículo el autor tuviera en mente los dos sentidos. En un sentido físico, bajaron por el camino detrás de Jesús y así lo siguieron. Pero eso también quería decir simbólicamente que se comprometían con él, porque dice aquí en la Biblia, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y dice, siguieron a Jesús. Los dos discípulos de Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús, porque Juan había instruido bien a sus discípulos. Los discípulos de Juan lo que tenían que hacer era seguir al Cordero, al Señor Jesús. En el versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Cuando los dos se acercaron a Jesús, este se volvió y les preguntó, ¿qué buscáis? Es natural que no supiera qué decir, porque ¿dónde te hospedas? No es, de hecho, una respuesta a la pregunta que Jesús les había hecho. Quizás, o seguramente, sintieron algo de miedo, y su respuesta puede sugerir la sinceridad de su compromiso. Es decir, que lo que querían no era una cuestión de minutos que pudiese ser tratado allí mismo. Lo que ellos querían, los discípulos de Juan, querían sentarse y tener una larga conversación con el Señor Jesús. Se dirigen a él porque dice, Rabí, es la forma frecuente en la que los discípulos se dirigían a sus maestros. El evangelista explica lo que la palabra aramea quiere decir, pensando en sus oyentes y no a los judíos. Entonces, volviéndose a Jesús y les dijo que le siguen, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traduce maestro, ¿dónde moras? En el versículo 39 dice, Jesús les dijo, venid y ved.
fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Jesús lo que hizo, les dio la bienvenida a estos dos discípulos. Los recibió a esos dos discípulos. Porque dice, venid y veréis. Es lo mismo que venid y veréis. Es lo mismo que venid y ved. La invitación no es tan solo a que vayan a ver por ellos mismos el lugar donde se hospedaba el Señor Jesús, sino que le estaba invitando a visitarle. Por eso se quedaron con él aquel día. Quizás también se quedaran allí durante la noche. El texto bíblico, porque la Biblia dice en la parte final del versículo 39, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Encontramos la palabra la hora 10. El texto bíblico dice la hora 10, que equivale a las 4 de la tarde. Los judíos medían los días desde el amanecer hasta el atardecer. Y tanto la noche como el día tenía 12 horas. La costumbre que Juan tiene que decir la hora o el momento del día en que ocurrían las cosas era una marca testimonial digna de ser tenida en cuenta. Si llegaron a casa de Jesús a última hora de la tarde y luego tuvieron una larga conversación, lo más normal es que al leer y se quedaron con él aquel día. Entendamos que los dos discípulos de Juan quedaron allí la noche, aprendiendo la palabra, estudiando la palabra. Entonces, en el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, habían seguido a Jesús. El nombre de uno de los dos discípulos era Andrés, y Andrés era originario de Betsaida, en el versículo 44 dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Podemos ver que su hermano todavía no aparece en esta escena. No hemos llegado al momento en que Jesús le da el nombre de Pedro. Se usa su nombre completo, Simón Pedro, y Andrés se le presenta con relación a este nombre. Cuando se escribió el Evangelio, el gran apóstol ya era muy conocido, por lo que esta expresión es comprensible y natural. Al personaje menos conocido se le describe en función de la relación con su famoso hermano. Entonces dice aquí en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón. Eso quiere decir que lo más seguro es que la mañana siguiente Andrés se apresurara a encontrar a su hermano para contarle urgentemente todo lo que había descubierto sobre el Mesías. Lo que hizo Andrés era que fue a buscar o encontró pues a su hermano Pedro. Una vez que había encontrado pues a su hermano, Andrés le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías.
Andrés era una persona que había identificado realmente al Mesías. Andrés había conocido al Mesías. Entonces, cuando Andrés conoció al Mesías, lo que hizo inmediatamente fue avisarle y le contó a su hermano Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Eso es lo que hizo Andrés, que había hallado al Mesías. Cuando nosotros llegamos a conocer al Mesías, cuando nosotros llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, lo que tiene que hacer la iglesia, es compartir, dar a conocer quién es Jesús. Porque eso es precisamente lo que hizo Andrés. Por eso dice pues aquí la Biblia, en el versículo 40 y 41, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Una vez que Andrés había tenido un encuentro con el Señor Jesús, había conocido, había identificado al Mesías, le comunicó a su hermano. Y cada uno de nosotros, cuando llegamos a tener ese encuentro con el Señor Jesús, lo que tiene que hacer el pueblo, o lo que tenemos que hacer nosotros, es compartir, es que las personas pueden conocer también al Mesías, porque eso es lo que hizo Andrés. Hemos hallado al Mesías. No debemos callarnos, debemos compartir. ¿Quién es el Mesías? Y ese es precisamente lo que hizo Andrés. Entonces aquí en el versículo 42 dice, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés llevó a su hermano a ver a Jesús. Acción de la que templa, dice, quizá esta es la acción humana que más ha beneficiado a la iglesia. Cada vez que encontramos a Andrés en este evangelio, le vemos llevando a alguien a Jesús. Andrés era una persona que llevaba a las personas para que conocieran a Jesús. Entonces, tenemos que entender este acto a la luz de la importancia que los nombres también tenían en la antigüedad. Definía a la persona, resumía la responsabilidad de uno. Notamos que Pedro, porque dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Además, cuando es Dios lo hace, le da a la persona un nuevo carácter. Aquí en este versículo nos encontramos con estas dos ideas. A partir de ahora, Simón, en la mano derecha de Jesús, pero también en un hombre diferente, y el nuevo hombre habla de su carácter, la roca. En todos los evangelios parece ser que el carácter de Pedro es lo contrario de una roca. Porque Pedro es impulsivo, inestable, pero Dios aún tiene que actuar en él. Cuando Jesús le cambia el nombre, ya se puede intuir los cambios que el poder de Dios efectuará en la vida de este hombre. Pero el énfasis de este texto es que Andrés llevó a Pedro para que conociera al Señor Jesús. Y eso es lo que tienes que hacer usted y yo.
seguir compartiendo a las personas para que conocieran al Mesías, al Salvador, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recibiremos la bendición apostólica y cantaremos la doxología que está en el himnario en el número 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Adiós.